Mira, yo creo que me he reinventado algunas veces, Ana María, y esas transformaciones se han dado por ciclos en algunos momentos de mi vida. Te diría que una primera gran transformación fue pasar de actriz del escenario, de comunicadora, a psicóloga y al entorno privado de una consulta terapéutica, que fue un cambio radical, ¿verdad? Eh, otros dos grandes cambios han sido mis dos divorcios, ¿no? Me he divorciado dos veces y estoy actualmente casada en mi tercer matrimonio y cada uno de esos divorcios fue una revolución supremamente dura para mí de superar y al mismo tiempo trajo otras facetas de mí misma que ahora estoy conociendo. Welcome to our I Am Workshop Conversation Series, a transformative journey designed to inspire self discovery and ignite your creative spirit. Buenos días. Presentamos en I Am Conversation en español. Tenemos aquí a Claudia González, una persona que la conocí hace años. Me acuerdo que eras editora de la revista Cosas, me acuerdo, ¿no es cierto? Has estado en teatro, psicología, terapia de parejas. Bueno, ella misma nos va a contar ahora. Pero me encanta, Claudia, que estés aquí, porque como me dijo mi hija Emilia, digo, bueno, si algún día regreso al Ecuador, ¿con quién me llevo? Me dice, pues, ahí tienes a la Claudia, que es igualita a ti. Qué lindo, Ana María, qué lindo. Gracias por esta invitación, por estar aquí. En realidad creo que tenemos muchas afinidades como mujeres curiosas, inquietas, que amamos la vida. ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? O Ujú. sea, empezaste, ¿cuál ha sido tu camino y cuál crees que ha sido la mayor transformación tuya, evolución, transformación, tu camino a la vida, que hace que ahora estés aquí? Mira, yo creo que me he reinventado algunas veces, Ana María, y esas transformaciones se han dado por ciclos en algunos momentos de mi vida. Te diría que una primera gran transformación fue pasar de actriz del escenario, de comunicadora, a psicóloga y al entorno privado de una consulta terapéutica, que fue un cambio radical, ¿verdad? Eh, otros dos grandes cambios han sido mis dos divorcios, ¿no? Me he divorciado dos veces y estoy actualmente casada en mi tercer matrimonio y cada uno de esos divorcios fue una revolución supremamente dura para mí de superar y al mismo tiempo trajo otras facetas de mí misma que ahora estoy conociendo. Y te diría que ahorita estoy viviendo la tercera transformación importantísima a nivel profesional porque es la primera vez que me estoy planteando mi actividad como psicóloga desde un lugar de negocio, desde un lugar de proponer un programa de transformación, desde poder como resumir los 20 años de trayectoria como psicóloga y toda mi trayectoria desde que era niña en la televisión y en el escenario como actriz en una sola propuesta, ¿verdad? Entonces creo que con la madurez me ha llegado esta mujer estratega que apenas estoy conociendo dentro de mí misma y que me encanta porque es algo que totalmente me saca de mi zona de confort. Me encanta. Si te pregunto sobre lo que es conciencia, de cómo te ves tú ahora y cómo te veías tú hace 10, 15 años. O sea, ¿cuál crees que ha sido? ¿Tú llegaste en algún momento de tu vida a llegar hacia abajo? Nosotros decimos en inglés el hit rock bottom, o Ujú, sea, que ujú. llegaste abajo y luego subiste. ¿Y cuáles fueron tus mayores enseñanzas sobre eso? Mira, yo te diría que yo desde muy pequeña cuando era niña y cuando yo empecé en la televisión cuando tenía 11 años y en realidad Ya. era como un fulminante, ¿no? Un destello, un éxito, una fama, entre comillas, para nuestro medio pequeño en el Ecuador, pero ¿Cuál era el programa, perdón? primero fue Peques cuando tenía 11 años y el gran programa que me lanzó al estrellato, por decirlo de alguna manera, fue el Club de Menudo cuando tenía 15 años. Con mi Entonces, tía Margarita, Dávalo. Ahí exactamente, estamos en lo mismo, exactamente. seguimos en lo mismo. Exactamente. Entonces, en ese momento, yo era una alumna en el colegio hiper aplicada, súper responsable, niña modelo, famosa en la tele. Entonces, es como que decías, esta despegó así y no va a haber quien le pare, ¿no es cierto? El cielo es el límite y el mundo será de ella. Y no fue así, Ana María. O sea, esa infancia y esa adolescencia famosa, ¿no? Entre comillas, decantó en que yo me casara súper joven y que toda esa trayectoria se interrumpiera de forma bastante abrupta porque mi primer esposo no toleraba esa faceta mía. De hecho, se burlaba y decía que me creó la estrellita de Navidad. Entonces, pero al mismo tiempo, como yo soñaba tanto con hacer un hogar,
con tener una familia, con ser mamá, porque fue lo que, esa pertenencia de hogar, de nido, que me faltó cuando era niña, yo renuncié y me volqué completamente al tema de la familia, ¿verdad? Ujú, Entonces, yo creo que eso sí realmente me sacudió muchísimo porque como que me decepcioné de mí misma, o sea, como que yo tenía una imagen de éxito distinta a la que luego fue en la realidad. Y de ahí en adelante trabajé en el teatro durante muchos años, regresé a las telenovelas, en fin, hice algunas cosas, pero siempre con esa sensación de que como que yo estaba para más, como que tenía un llamado diferente. Y Ana ujú. María, me ha costado 57 años de mi vida, que son los que tengo ahorita, recién ir ganando como la seguridad, la confianza, la honestidad para realmente mostrarme como soy y ojalá abrazar esa abundancia que yo sé que está dentro de mí. O sea, reconocerte a ti mismo con tu autenticidad. Así es, pero me ha tomado toda la Sí. vida. Sí, y es increíble porque estamos ahorita como dice, a mí me encanta, yo le sigo a Bashar, que me encanta, Ujú, que dice que la energía más alta, inclusive, bueno, tienes el amor y tienes el miedo abajo, ¿no? Es la autenticidad, llegarse a conocer uno mismo de qué es lo que uno quiere, porque las mujeres latinoamericanas, o sea, bueno, yo que vivo acá en California es completamente distinto, pero hemos estado siguiendo un rol, ¿no es ujú. cierto? Y ese es el rol que yo creo que tú y yo lo hemos roto de muchas maneras, por eso quería entrevistarte y me encanta que estés aquí conmigo porque te admiro, o sea, no sabes cuánto, Oh. porque has llegado, o sea, no eres de las personas que simplemente dice esto voy a hacer, sino que lo has hecho. Y yo creo que es una demostración grande para las mujeres líderes. Ey, si ella logró, todos podemos hacer y todos podemos cambiar un poco nuestro mindset, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Ahora, lo que te quiero preguntar es una pregunta que hacemos aquí en el programa. ¿Quién es Claudia? Ahorita no es lo que haces, sino si yo te pregunto quién eres tú, Sí, yo creo ¿cómo que me pudieras contestar eso? escribir, sí, yo creo que soy una mujer soñadora que a veces ha puesto demasiado el corazón, o sea, he entregado demasiado, me ha faltado cabeza y ser más estratégica y ser más pausada, porque sí he sido tremendamente impulsiva, sobre todo antes en el pasado. Creo que a ratos, sobre todo antes, era explosiva a veces y es algo con lo cual he estado como trabajando, ¿no? Para poder irme regulando y sosteniendo a mí misma. Soy una persona muy cariñosa con mi pareja, muy cariñosa con mis hijos. Me siento absolutamente agradecida y bendecida por mis cuatro hijos, Ana María, porque son el tesoro más grande que la vida me ha dado y les debo todo, porque aunque yo en su momento les lastimé, cometí errores involuntarios, pero aún así les lastimé, ellos han tenido una nobleza y una generosidad que siempre han sabido perdonarme y siempre hemos estado juntos del uno al lado del otro. Ujú. Entonces, sí, y yo creo que soy una mujer que está dispuesta, como dices tú, a arriesgar, ¿no? A apostarle a las cosas, aunque todos me digan, no, estás loca, eso no es por ahí. Yo igual, si estoy convencida y lo creo, lo hago. Me encanta, me encanta. ¿Cómo terminaste de terapista? Porque es un camino increíble, o sea, porque normalmente uno empieza a los 25, 30 años y verte ahora dando terapia de parejas, me encanta. Porque tú has vivido eso, ¿no es cierto? O sea, Ajá, ajá. es distinto cuando uno está en terapia de pareja y te mandan donde el cura para que el cura te dé. Yo digo, pero si no han estado casados, ¿cómo van a saber algo? ¿Cómo terminaste en esta parte de la terapia y comportamiento humano? O sea, es mi gran Verás. incógnita. Verás, a mí desde chiquita me gustó el tema de la psicología siempre. Yo creo que era, de hecho, la segunda carrera a la cual le apostaba. Pero como empecé tan pequeña en la tele, yo me seguí orientando al tema de la actuación porque ya ahí yo tenía una carrera prácticamente. Ujú, Y siempre estuvo, yo toda la vida con mi mamá desde que era pequeña leíamos libros de crecimiento personal, de autoayuda. O sea, yo leía a los 12 años Tus zonas erróneas. Entonces siempre me gustaba, siempre me gustaba. Y pasado los 30 dije, no, creo que llegó la hora con la maternidad en casa, dije, llegó la hora de volver a estudiar. Y me inscribí en la universidad, en la UTPL, en la Universidad de Loja, y comencé a estudiar a distancia psicología. Fueron 5 años dificilísimos, Ana María, porque estudiar a distancia sin la sí, disciplina y la presencia de tus compañeros, de tus profesores es más duro. ujú, Y ujú, además porque durante ese tiempo tuve que atravesar mi primer divorcio
y la enfermedad de mi segundo hijo, de Luis Guillermo, que fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin. Y todo eso lo viví mientras estudiaba y pasaba exámenes Increíble. y me gradué recién tomada el puesto de directora de revista Cosas. Entonces, yo a esos estudios los valoro mucho porque creo que en la psicología no solamente es la teoría, es que tú encarnes las cosas, que de verdad las encarnes, las superes, las vivas, las regules, te rindas, te vuelvas a caer, te sientas el fracaso, el error y encuentras la esperanza. Y todo eso lo he encarnado. Cuando yo acompaño a mis consultantes, en verdad es lo he vivido en la piel, puedo Ajá. sentir esa empatía y ponerme en el lugar de la otra persona. Sí, es interesante porque a más de empatía, más puedes entender, ¿no? ¿Qué es lo que está Exactamente, pasando? Y exactamente. no es algo de un libro que lo leíste, sino lo viviste, que eso también es muy Así importante. es, así es. Ahora la pregunta, en cuanto a relaciones de pareja, y después vamos a hablar un poco de liderazgo también, que ojalá tengamos tiempo para todo. ¿Qué hace? Esto es lo que siempre me pregunto, porque yo también he pasado más o menos por lo mismo tuyo. ¿Qué crees tú que hace una relación que realmente perdure más allá de la química? Porque claro, te enamoras los primeros 3 años, todo es una luna de miel y ahí empiezan los problemas. Yo he visto, a lo menos en mi caso, son los primeros 3 años. Ujú, ujú. ¿Qué recomendación puedes dar tú? Mira, yo creo que esa química, ¿no? Y ese enamoramiento y esa pasión y esa cosa, sí, esa borrachera de amor que uno siente al principio es absolutamente fundamental porque es la que te permite lanzarte al precipicio. Una relación de pareja sigue siendo un precipicio y una apuesta en la cual uno no sabe en dónde va a terminar parado ni cómo van a desarrollarse las circunstancias en un principio. Y sin embargo, yo te diría que esa parte es la más fácil, porque una vez que ya aterrizas, empieza la construcción. Y esa construcción es la que a mí me ha costado un montón. O sea, yo he sido Ujú. buenísima, Ana María, para lanzarme al vacío y Sí, para la entregar aventura, todo, claro. la aventura y sentir esa Ah, pasión y sentir la mm, vida y sentir que te vinculas y te fundes con otro ser humano. Pero la construcción a mí no me la enseñaron como a un montón de personas. Venimos de modelos de padres disfuncionales. En mi casa había mucha confrontación, eran papás que peleaban todo el día y yo aprendí a confrontar. Entonces, en esa construcción yo no construía, yo confrontaba. Yo ya, entraba en una lucha de interesante. poder por tener la razón. Y eso es lo que yo veo en mi consulta todo el tiempo, esa lucha de poderes. Y luego, errores gravísimos de comunicación, porque para poder comunicarse, tú tienes que ponerte en los zapatos del otro, verdaderamente escuchar, tener la intención de resolver, ¿no? Buscar herramientas para armonizar y no escalar. Nada de eso yo sabía en un principio, ¿verdad? Y Ya. como digo, me ha tomado muchos años de práctica, de entrenamiento profesional y personal para ir entendiendo dónde y cómo se maneja esa comunicación. Y yo te diría que el ingrediente fundamental, cuando tú decías cuál es el secreto de una relación buena y Sí, duradera, sí. básicamente es la comunicación, porque no es ni siquiera compatibilidad. Pueden haber mil diferencias, mil dificultades, que si tú las comunicas bien y logras un acuerdo, todo se resuelve. Y Ujú. asimismo, si no tienes una buena comunicación, cualquier pequeña cosa es un problema, ¿no es cierto? Y se hace un gran problema, de hecho. Y parte de la comunicación, Claudia, en la forma, ¿no es Por cierto? Porque supuesto, la uno puede forma está, tener, ajá. pero es en la forma, puede ser la burla, puede ser, o sea, son cosas muy sutiles que cuando éramos jóvenes en una comunicación, un matrimonio, no nos dábamos cuenta. Pero ya conforme vas teniendo más, es no solo el qué comunica, sino la manera en que comunica, poder respirar, poder pensar cómo le va a llegar, porque sí, uno puede decir, yo no tengo pelos en la lengua, yo soy muy directa, pero uno no entiende cómo esa comunicación le llega a la otra persona. No, es que totalmente eso de decir yo soy muy directa, muy franca es una justificación. Y acuérdate que la Exacto. comunicación apenas el 90 y tanto por ciento, o sea, es no verbal, apenas un 7, 8% es el contenido, el que. Todo el resto, el 90 y más por ciento de esa comunicación es la forma, tu gestualidad, el tono, todo, ¿no? Y entonces cuando uno comunica, uno tiene que medir el impacto de lo que dice. Y Ujú, eso en las relaciones de pareja, como estamos metidos en esa bronca, no medimos, simplemente soltamos lo que queremos o nos callamos todo y nos resentimos. ujú, Entonces, sí es algo que hay que aprender a regular porque cuando hemos tenido relaciones conflictivas, evidentemente no estamos comunicando bien. ujú. ¿Tú ves que alguien que ha venido de una relación conflictiva tiene la tendencia a seguir un mismo patrón?
Sobre todo, y lo que yo veo es gente que no ha estado en terapia. Tú ves ahora nuestras hijas hablan y, por ejemplo, Emilia, cuando estaba en Argentina, me dice, todo el mundo habla de su terapista. Bueno, mi psicóloga opina, mi psicóloga, que era algo no existente para nosotros. Totalmente. Entonces yo les oigo a los chicos, no, yo no voy a salir con él porque no ha estado en terapia. Yo digo, bueno, entre nuestros papás y nosotros eso no existía. O sea, tenías que estar muy mal para Así y es, muy escondido todo, ¿no? Ir a así es, terapia era, y te ponían en un cuartito al lado para que no te encuentres con alguien allá. Me así es. acuerdo de eso. Así es, así es. No, yo creo que ahora se hablan de todos estos temas con mucha más apertura. Y mira, yo siendo terapeuta y creyendo tanto en la terapia, porque además a mí me encanta ser consultante, yo adoro ir a terapia yo misma también como consultante, no es la panacea y no es tampoco la solución a todo, Ana María, porque hay gente que se consuela y se justifica, es que voy a terapia. Pero si tú no haces un proceso honesto, verdadero, de autodescubrimiento, donde honestamente puedas mostrar esa vulnerabilidad y estés dispuesto a un cambio, por más terapia igual no va a servir, ¿no? Entonces sí es importante que más allá de la terapia es el compromiso que yo tengo a mirarme, a verme, a enfrentar mis debilidades y mis demonios Ujú, y en función de eso estar dispuesto a hacer los cambios. ujú. Y la manipulación también, ¿no? Porque eso hay Ujú, mucho entre parejas también. O sea, cada uno manipula para su lado, pero tú puedes detectar si te mienten o no. O sea, yo conozco casos acá que han estado en pareja, pero manipulan a la psicóloga y hay ujú. gente que es muy hábil, ¿no? Entonces, eso requiere, yo supongo que varias sesiones para que tú puedas detectar eso también, ¿no? Así es, porque yo siempre digo, yo no sé por qué la gente viene, paga para mentir, ¿verdad? Pero es verdad, ¿no es cierto? Hay personas que se apoyan, dicen, no, es que ya fuimos a la terapia o ya cumplí lo que tú me pediste, pero no están verdaderamente comprometidos, entonces ahí no sirve. Y finalmente, Ana María, lo que yo he entendido a lo largo de estos años es que hay que respetar el proceso de cada persona. A la final, todo esto viene de un lugar de mucha vulnerabilidad, de un lugar de dolor, a veces de un trauma profundo, y si la Ujú, persona no está lista a enfrentar o necesita vivir en esa mentira o no puede sostener una relación verdadera, es también parte de su proceso, ¿no? ujú. Entonces, no se puede juzgar tampoco porque cada uno está lidiando con lo suyo. Ujú. Y cada uno Ujú, viene con patrones distintos. Aquí podemos entrar también, no sé si algo de constelaciones familiares, de dónde venimos, porque juzgar es muy fácil, ¿no es cierto? O sea, y exactamente, sobre todo exactamente. es algo que hablábamos el otro día, Claudia, entre las mujeres, son mucho más leonas, o sea, trabajar en equipo. eh, bueno, acá en California no pasa eso, pero cada vez que voy al Ecuador es acabar siempre la mujer entre las mujeres. O sea, Ujú, poco a poco vamos ujú. entrando al liderazgo femenino, lo cual cuesta mucho. O sea, hay mucho celo, hay mucha competencia. ¿Y cómo lo ves de eso tú, con todo el camino que has hecho? Porque a mí me costaba mucho, a lo menos en el Ecuador, eh, hacer grupo entre mujeres, porque Ujú. siempre había la pelea, la bronca, ella, que él dijo, no me dijo, que algo que yo veo acá es inexistente. O sea, trabajamos mucho más en equipo, nos Ujú. ayudamos, o sea, es otra tendencia de cómo se ven las mujeres en otro lado que en Latinoamérica, porque no voy a decir en el Ecuador, ¿no? Mira, yo creo que esta hermandad femenina sí cuesta, porque nosotros venimos de una herida de hermandad precisamente y hemos sido las mujeres perseguidas por brujas y cuando una mujer era más sabia, más inteligente o tenía otro tipo de prácticas, era quemada viva textualmente. Y entonces, Ujú, ¿qué aprendimos? A delatar a la vecina para salvarme el pellejo. Entonces, ujú, sí es algo muy arraigado y muy ancestral. Yo creo que también el tema de la envidia es tremendamente humana. Yo he ujú, sentido envidia por personas miles de veces en mi vida porque viven más cómodas, porque viajan más, porque tienen mejores cosas, porque han logrado el éxito que yo no consigo, en fin, y me he mirado en ese lugar miserable porque sentir envidia es verdaderamente un lugar miserable. Te sientes poquita cosa frente a la ujú, otra persona. ujú, Entonces, sí es importante reconocer esto para poder transformarlo, porque ese malestar o esa envidia o esa mala vibra sí te está revelando cosas de ti mismo y cosas que tal ujú, vez no estás cumpliendo, que deberían de orientarte quizás hacia otro lugar. Entonces, sí es todo un proceso de comprensión. Ahora, trabajar en equipo es algo que a mí me ha costado siempre. En mi casa todos hemos sido bastante individualistas, la verdad. ujú, Y yo vengo de un colegio francés, de una educación francesa súper estricta y rígida, en la cual cada quien se vale y si sobrevives bien y si no también. O sea, cero ujú, pedagogía al ujú, estilo gringo, sino muy, muy europeo en ese sentido. ujú, Entonces, a mí me ha costado
aprender a trabajar en equipo, Ana María. Y si tú ahora en California lo logras, verdaderamente lo admiro. Porque, claro, normalmente uno va a un ritmo y es difícil acoplarse al ritmo del otro, o a veces uno puede sentir que uno hace más y el otro no hace nada, o tienes que motivar porque la otra persona no está en las mismas. Ujú, Todos ujú. esos desafíos para mí todavía son un desafío, ¿verdad? Todavía es algo con lo cual, y no importa si sean hombres o mujeres, ¿no? Sí. Más allá de eso. Y yo creo que eso también es algo que hay que seguir entendiendo y trabajando, porque evidentemente en equipo, en comunidad, en colectivo, hasta energéticamente, ¿no? Nos elevamos y podemos vibrar muchísimo mejor. Ujú, ujú. Es la vibración alta y baja, me encanta, porque justo ahorita que me estoy preparando para este TEDx, yo quería meter palabras de vibración, de frecuencia, pero claro, es para líderes, entonces me cambiaban a propósito, ¿no? ¿Qué es el propósito? Pero entonces, claro, yo quería explicar lo que es la vibración, lo que es la frecuencia, que va muy, muy ligado al pensamiento, ¿no es cierto? Es un poco como el análisis de los pensamientos antes de actuar, que es algo que hemos estado aprendiendo ahora, que no había en el tema de nuestros padres. Entonces, es un cambio increíble lo que estamos viviendo ahora mismo en el 2026. Es Ujú, otro mundo, ¿no? ujú, ujú. Y Totalmente. lo que te quería preguntar, Claudia, es en el proyecto que estás ahora, porque me Ujú. encanta liderazgo femenino. Me encanta porque es algo que es trabajo en equipo, es algo cómo hemos llegado, porque yo creo que a las mujeres nos ha costado mucho más. O sea, yo estuve en un Nos sigue ambiente de costando, además, nos sigue costando, puro porque hombres. A mí me tocó con puro hombres así es, así durante es. mucho tiempo y más como consultora. Y claro, nos hemos acostumbrado a salir así y a veces a la defensiva, y que todavía a ratos yo tengo en el patrón que claro, este me va a bajar abajo y uno se pone ahí, ¿no? Porque está acostumbrado a lo que era. Entonces, de pronto es ya respirar, calmarse, pensar y, como es, regular el sistema nervioso y dele. Sí, mira, yo creo que a las mujeres nos ha tocado y nos sigue tocando muy duro, más duro. Tenemos mil facetas que cumplir, ¿no es cierto? Mientras un hombre, acá Ujú, por lo menos en el Ecuador, se va a trabajar y se desconecta, la mujer se va a trabajar y está pendiente de que el niño tiene cita médica, de que hay que comprar el supermercado, que el perro no tiene que comer, en fin, está siempre como mucho más amplio tu espectro de cuidado y eso para mí es admirable porque creo que tenemos un potencial interno para dar del cual nos hemos insegurizado nosotras mismas y no ujú, reconocemos ese valor y ese potencial que está dentro de nosotros. Entonces, sí, yo también he elegido en estos últimos meses, no en la terapia trabajo con todos, pero sí en este nuevo programa estratégico, ya a más grande escala, escoger a las mujeres como una tribu para recordarles justamente de todo lo que son capaces, de toda la fortaleza que tienen adentro. Y entonces venía, ¿no? Decía, bueno, he venido de la relación de pareja, ahora estoy escribiendo el segundo libro sobre amor propio, me encanta el tema de las mujeres, cómo lo planteo, ¿no? Pero entonces mi propuesta de empoderamiento femenino es siempre desde el lado emocional, por mi formación como psicóloga, porque creo que ujú, ahí en las emociones, pues en esa gestión y en esa aceptación y en ese soltar, hay un montón de terreno fértil, por un lado. Y por otro lado, porque creo que nosotros las mujeres tenemos que aprender a empoderarnos mucho más en el amor, Ana María. Y esa es ujú, mi gran propuesta hacia el final del año, lograr un programa a gran escala para que las mujeres nos empoderemos en el amor, porque creo que hay algunas como yo que cuando nos hemos enamorado hemos perdido todo norte y nos hemos lanzado y hemos sacrificado y hemos transgredido un montón de cosas propias. Y sí es hora ya de recogernos un poquito y ser más inteligentes y más sabias en ese sentido. y siendo muy criticadas también, porque yo Totalmente. algo que me acuerdo cuando estaba en el Ecuador era ni que tuvieras que trabajar, es el concepto. ¿Por qué estás aquí? O sea, calificada como la mala madre, calificada con la que dejo a las hijas. Y era duro, porque tenía la presión por un lado, porque era consultoría, y al otro lado, ser vista como la mala madre. Pero en el final de los finales es el ejemplo que tú das. Totalmente.
Totalmente. O sea, es el ejemplo de valentía, que yo creo que es una cualidad hermosa como mujeres, y desde ese sagrado femenino, Ana María, porque no es la valentía la misma de los hombres, y esa también es mi propuesta. No es Ujú, desde el lugar de accionar, ejecutar, exigir, tan masculino, sino desde un lugar mucho más empático, amoroso, comunicativo, cuidadoso, que ujú. está dentro de nosotros, sino que simplemente a nosotros las mujeres nos han enseñado a dividirnos. O eres la ejecutiva exitosa que abandona la familia o poco más termina sola y no tiene pareja, o Por eres eso, dedicada a la casa y por ende habrás sacrificado todo esto. No, yo estoy en contra de esa división. Esa división es una enseñanza social y cultural y nosotros ujú, necesitamos luchar para poder integrar todo eso, porque todo eso está dentro de nosotros y ya hemos demostrado que podemos atacar varias áreas y hacerlo bien. Entonces, mira, yo la verdad es que como soy medio despistada, nunca le he puesto mucho énfasis a las críticas. Entonces, a veces creo que están diciendo barbaridades y yo ando en las qué nebulosas bueno, y no me maravilloso. A entero. mí me pasa lo mismo. Me entero después de 5 años. Sí, y no me entero. Entonces, en realidad no me llega mucho porque no le estoy poniendo tampoco tanto foco a ese tema. Ujú. No, me encanta, me encanta. Es un poco lo que tú me dices, la visión de la mujer auténtica, sin tratar de sobrepasar al hombre en el sentido de poder utilizar nuestro lado femenino y por ese lado, por nuestra intuición, puede ser por inteligencia emocional, porque sí Total, tenemos total. a tener esa empatía que a ratos estamos hablando más de gente de nuestra edad. Aquí vemos que es muy distinto ahora con esta nueva generación, pero que tú tienes que ser fuerte. Yo me acuerdo algo cuando yo recién entré a estos grupos, a Executive Forums, lo primero que me dijeron es, tú tienes que, así no sepas algo, googleas, pero sigues. O sea, Ujú. el no decir no sé. En ese entonces, peor para una mujer consultora, era terrible. O sea, que Así no es. te agarren en el alzar la mano y decir, por favor, ¿me puede explicar? Porque no entiendo Exacto, N. exacto, exacto. Y es un poco, ser un poco más auténticas y poder liderar con eso. No sé Mira, si, totalmente, y a mí me ha pasado porque yo tenía esta etiqueta o este estigma de ser la inteligente. Entonces, para mí era terrible no tener una respuesta o no saber o no entender. A mí me daba vergüenza, o sea, yo no me atrevía, ¿no? Y hay Ujú, muchas cosas en la vida que dejé de hacer o de experimentar justo por no equivocarme, por no fallar, por siempre tener esta imagen de perfección que realmente me resultó tremendamente limitante. Entonces, sí, ujú. yo creo que desde ese femenino bien asentado es poder ser sincero, ¿no es cierto? Ser honesto, no pasa nada. ¿Y cuántas personas al escuchar te dirán, ay, amén, que preguntó eso porque yo también tenía la Sí. misma duda, ¿verdad? Y no me atrevía. Entonces, ay, a la final nadie sabe de nada, porque esa es la verdad, la vida se está construyendo todo el tiempo y a veces cuando te comparas piensas que estos expertos saben tanto más y tú sientes que no eres capaz y no es verdad, porque desde mi lugar, desde mi visión, siempre voy a tener un ángulo único, diferente, original y eso lo tiene cada mujer, cada una de nosotras y eso es lo que tenemos que recuperar. Ahí está la sabiduría, ¿no? Una Ujú, cosa es la inteligencia, porque ahora con el chat GTP, con todo esto, o sea, ya, ¿qué es lo que nos va a quedar en el futuro, no? Es la ujú, creatividad y lo que es el wisdom, la sabiduría, ¿no es ujú, cierto? ujú. Y en esa sabiduría es la que va a llegar al éxito. Y yo creo que las mujeres tenemos que unirnos y tenemos que empezar a compartir esto. Y me encanta tu proyecto, Claudia. Así que ver cómo te podemos ayudar Qué desde acá o si linda, o lo hagas acá también, ¿no? qué linda. Muchas gracias porque será en mi visión es para el mundo entero, claro que sí. ¿Cuándo son las fechas? Mira, yo arranqué ahorita con estas charlas de empoderamiento femenino para empresas que se llama Todo depende de ti. Conecta con tu Ya, poder femenino. Eso ya arranqué, son algunas presenciales, algunas virtuales. Ese es como el primer paso. Pero ya el ya, gran, este lanzamiento de un programa online grupal a gran escala para que las mujeres se empoderen en el amor, eso será ya para fines de año. ¿No? Porque estoy ya. justamente preparándome, estudiando y diseñando la estrategia y todo el ecosistema de cómo me quiero manejar de ahora en adelante. Es terreno totalmente desconocido, así que las Me buenas, las encanta, me bendiciones encanta. las recibo. Otra lanzada. Y otra pregunta que para mí es importante.
tenemos amor y tenemos el miedo, ¿no es cierto? Sabemos que el ego viene del miedo porque necesita validación. Entonces, una persona que nosotros debemos, tiene un ego inmenso, que es un mecanismo de defensa, ¿no es Así cierto? es. Que viene del miedo. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre el amor propio? Porque para Ujú. mí es una pregunta muy interesante, ya que esto va tanto en relaciones de pareja como para las empresas, que yo creo que es la base, porque a la final todos estamos conectados con todo. Y existe un poco que te hacen para un lado, en el sentido de que el amor propio es egoísta. Mm, Porque mm. viene mucho de la religiosidad, viene mucho de la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que está hablando en la tercera persona del gran ego es un insoportable, pero a la final es una persona que necesita validación. Y nos pasa mucho esto entre mujeres, porque tú ves mucho más a estos líderes, que no voy a decir nombres porque no nos vamos a meter en política, meternos en problemas ahorita, pero ¿cómo le ves el tema del amor propio? Una persona que tiene amor propio no necesita la validación de nadie. ¿Cómo le sientes? Sí, qué lindo hablar de este tema, porque como te decía, el tema de mi segundo libro, que es el que estoy escribiendo ahorita. Y yo creo que, a ver, una persona egocentrista, prepotente, arrogante, no tiene amor propio, es todo lo contrario, ¿verdad? Necesita Ujú, lanzar estos destellos y ponerse toda esta armadura, precisamente porque hay mucha inseguridad, muchísima inseguridad interna, ¿no? falta de amor propio, ¿no? Más bien falta de amor propio, necesidad de sanar heridas, de compensar, de un mecanismo de defensa para poder funcionar en la vida. Entonces eso no es amor propio, ¿verdad? El amor Ujú, propio, de hecho, mientras más humilde se muestra una persona, más afianzada está dentro de sí misma en su seguridad personal. Y humilde no me refiero callada, tímida, cohibida. No, humilde en el sentido de que no tengo nada que demostrarle a nadie, ¿verdad? Que ujú, esa confianza es una sensación interna tan bien enraizada que la siento, que la puedo proyectar. Ahora, creo en una frase hermosa que decía Luis Hay, hay solo una cosa que resuelve todo problema y eso es amarse a uno mismo. ujú, Entonces, creo que mirarlo desde un lugar de narcisismo como está de moda ahora o desde un lugar de egoísmo es completamente equivocado y a nosotros, a las mujeres, más aún nos llega esa falsa creencia. Porque en realidad tú tienes que honrar quién eres, Ana María. O sea, viniste a habitar este cuerpo, viniste con esta energía, con esta alma, quien lo crea, con estas emociones, con esta expresión para sacarle el máximo potencial, con para propósito. verdaderamente honrar esas características. Yo no soy una persona religiosa, pero incluso desde la religión, yo les digo a mis consultantes, así que son católicos, la mejor manera de honrar a Dios es siendo feliz y siendo usted mismo, ¿verdad? Porque eso es recibo el regalo de la vida y verdaderamente lo aprovecho. Entonces yo creo que ese amor propio hay que cultivarlo, es difícil porque hay Ujú, muchas cosas que no aceptamos de nosotros mismos, que no nos gustan, que queremos como que rechazamos, que queremos ujú, disimular o evitar y es todo lo contrario, Ana María. Ese ujú. amor surge de aceptar verdaderamente todas esas partes dolorosas, desagradables que rechazamos porque esas son las partes que más necesitan de nuestro amor, porque son las partes más vulnerables, más frágiles. Entonces, sí es importante hacer ese recorrido y aceptarnos por completo. Em, ¿Cómo le ves tú a la autenticidad? ¿Cómo llegar al amor propio? ¿Cuáles serían las herramientas más importantes que tú utilizas? Mira, yo primero sanar a tu niña interior. Yo creo Ya. fundamentalmente en regresar a tu historia de vida y a tu infancia y darle un lugar a esa niña, entender lo que vivió. A la final esa niña te trajo al presente con tan poquititos recursos, hizo lo que mejor pudo para mantenerte hoy viva como adulta. Entonces necesitamos honrarle, darle espacio, permitir que exprese lo que en su momento quizás no Ujú, expresó y entender. Eso para mí es una herramienta fundamental de base. ujú, Luego, justamente reconocer qué sentimos frente a las circunstancias de la vida y aceptar esas emociones y transitar esas emociones. No es que para que yo me ame necesito ser perfecta, necesito dejar de sentir envidia, ira y ser un ser de luz zen, entonces yo me ujú. amo, Es que porque no va. eso no es auténtico. Autenticidad es aceptarnos tal cual, porque Claro, a la final, si yo te pregunto qué está bueno, qué es bueno y qué es malo, para mí no exactamente. existe, ¿no es cierto? O sea, depende mucho de la sociedad donde has crecido, la religión.
te pone esto es pecado, esto no es pecado, esto está bien, esto está mal, pero llegas a una polarización, que yo supongo Exactamente. que eso debes ver mucho también entre tus clientes. Así es, así es. Y no, nada está mal ni bien, en realidad todo tiene matices. Y tú sabes, cuando uno trabaja en la consulta, a veces dices, Dios mío, esta persona abandonó a sus hijos y yo siento así como un malestar, digo, Dios santo. Y luego escucho la historia de por qué abandonó a sus hijos. Como una señora me decía, mira, yo a la final le cedí la custodia a mi marido porque sabía que él era una persona que les iba a cuidar mucho mejor que yo. Yo no soy una Ujú. persona estable a nivel emocional y no podía correr el riesgo de que ellos estén conmigo. Imagínate el primer juicio de valor que tú haces sobre una Sí. madre que abandona a los hijos y cuando escuchas lo que de verdad estaba en su corazón, más bien es un acto de generosidad enorme. Entonces todo siempre viene desde un lugar mucho más profundo del que lees en la superficie. Y cuando tú logras conectar con esa parte más profunda y ser más compasivo contigo mismo, también vas cambiando la narrativa. Y esta es como la otra herramienta importantísima. ¿No? Yo puedo tener una narrativa y un lenguaje interno y contarme la historia desde un lugar menospreciativo, juzgativo, crítico hacia mí misma, o puedo contarme desde un lugar de oportunidad, de reconocimiento, de esperanza, de valentía, de valor, y siempre se Ujú, puede, ¿no? Y yo creo ujú. que eso cambia radicalmente las cosas también. Oye, Claudia, y algo muy importante es los conceptos también, porque lo que es abandono para una persona, para otra persona tiene otro concepto. Es, yo Ujú, quiero, por ejemplo, dejar a mis hijos volar y que prueben lo que es vivir con su padre, ¿no es ujú, cierto? ujú, Pues es ujú. otro, nosotros tenemos en nuestros conceptos muchos prejuicios, entonces yo cuando estoy dando charlas o hablando, yo lo primero que pregunto es, ¿qué es el concepto eso para ti? Porque cada uno, si nosotros hablamos de un concepto, por ejemplo, el concepto de abandono, ¿no es cierto? Yo puedo decir, yo tengo miedo al abandono porque me abandonaron, pero tú vas y hablas con la persona que, entre comillas, me abandonó, no me abandonó, fue lo que llevó. Y, Ujú. y tener claro que estamos hablando del mismo tema, porque ese es un gran problema que, por ejemplo, yo tengo entre los ejecutivos y en las relaciones, que yo digo, ok, primero definamos cuál es el concepto. Así Porque, es. porque en cada cultura tiene diferente concepto, porque en realidad puede ser que no es abandono. O sea, para cada Puede ser es el persona tiene un permitirle, ¿no diferente es cierto? concepto. Es Sí, permitirle que ahora él críe a sus hijos por unos 2 años, pero nosotros como mujeres latinas, es claro, encima va el juicio directamente, ¿no? así es, y hay que liberarse de esos juicios porque tú dices, entre culturas hay diferencias, no, entre una persona y otra hay diferencias, ¿no es cierto? Exacto, Y exacto. no se puede asumir. Ahora, en el tema, por ejemplo, del abandono, sí creo que la presencia emocional es fundamental, ¿verdad? Porque no Ya. solamente es el tema físico, es estar disponible emocionalmente para el otro. Y cuando Ujú, criamos, evidentemente hay un montón de sacrificios que sí se hacen y yo sí los llamo sacrificios o renuncias porque antepones el bienestar de esa criatura por sobre el tuyo. Y hay que ujú, estar dispuesto a eso, Ana María, ¿verdad? ujú. Y a Sí. veces somos mamás o muy jóvenes o no con un nivel de conciencia suficiente y nos confundimos, ¿no? Y Ujú, nos dejamos guiar por nuestras emociones o nuestras necesidades y no nos percatamos de qué es lo que necesita una criatura. Y los menores, pues evidentemente son prioritarios porque son nuestra responsabilidad también. ujú, ujú. Entonces sí creo que es un tema de responsabilidad que también hay que Sí, reconocer. sí, tengo tantas preguntas porque las mujeres tenemos eso, ¿no? Tenemos esa, y más que responsabilidad, culpabilidad, porque se Ujú. Es supone muy que diferente. debemos seguir esto, Así ¿no es es, cierto? así es, así es. Es el bien y el mal constantemente, ¿no? Pero nadie sabe lo que la otra persona está viviendo. Exacto, exactamente, Entonces exactamente, es súper interesante porque de nuevo nos vamos a los conceptos, o sea, la responsabilidad que tenemos es todo. Es todo, exactamente, porque claro, nosotros hemos crecido la responsabilidad del hogar. ¿Cuántas mujeres no se divorcian para que los hijos no sufran? ¿Y qué es lo que exactamente, pasa ahí? La mujer se abandona a sí misma y al ella no estar bien y no estar con amor propio, ¿cómo puede ayudar a sus hijos? O sea, tú debes ver mucho de eso. mucho, mucho de eso. Y ahí viene esta liberación de la cual tú hablabas también, porque, a ver, son cosas que uno hace voluntariamente porque por responsabilidad y por amor las decides, pero nunca deben de generar una deuda.
¿no? Porque el problema es que luego se genera una deuda con esos hijos. Yo que sufrí tanto, yo que tuve que aguantar todo esto, yo que dejé Y todo. encima más me pides esto. Exacto, para criarte a ti y no eres Sí. capaz de hacer tal cosa. Entonces, eso es terrible. Y yo, si hay algo que me reconozco profundamente en mi labor de madre, más allá de los errores que he cometido, es que jamás les he puesto a mis hijos en un lugar de deuda, ¿verdad? O sea, lo que uno da nace del corazón, verdaderamente del corazón, completamente incondicional. Y al yo haber tomado decisiones propias, acertadas o equivocadas, también les estoy liberando a ellos porque no les estoy poniendo en un lugar de deuda. O sea, Ujú. estoy viviendo mi propia vida con lo que eso implica y haciéndome responsable de las consecuencias. Por ende, te libero a ti también para que hagas lo mismo en libertad. Entonces, esa parte también me parece a mí importantísima. Me encanta, me encanta. Y antes de terminar, la última pregunta, ¿qué mensaje darías a la humanidad, a los países, a toda la gente que nos esté escuchando? Nosotros estamos ya en 72 países, Maravilla. habla en inglés, en español, esto va a ser más a la gente de habla hispana, sobre todo a las mujeres. ¿Qué mensaje dejarías tú? Eso, que se reconcilien con su sagrado femenino, ¿verdad? Y ese sagrado femenino es nuestra capacidad de amar, de cuidar, de sostener, de empatizar, de entrar en contacto con nuestra intuición, ¿no? De estar mucho más conectado con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos. Yo creo que eso es un poder tan grande que así no ha Ujú. sido todavía explotado hasta el momento, porque culturalmente en más de 2000 años de patriarcado, Ana María, no les convenía a mujeres empoderadas, ¿no es cierto? Y mujeres que sabían y saben de lo que son capaces, porque realmente constituiríamos una amenaza para los hombres, es la verdad. Desde Entonces, Adán y Eva. ¿Quién era la totalmente, mala? La Eva, así es, la mala, obviamente. exactamente. Entonces, Ella te obligó a comer la manzana. exacto, entonces nosotros tenemos que dejar de comer ese cuento. Esa es una Sí. historia que nos han contado y nosotras, como decimos en el Ecuador, si es que me entienden todos, la expresión bien caídas de la hamaca, ¿no es cierto? Bien sonsas, bien mudas de creernos el cuento, cuando que en realidad dentro de nosotros hay un potencial tan grande y creo verdaderamente que el mundo necesita muchas más mujeres líderes, ocupándose de negocios, ocupándose de grandes decisiones manejando esta vida preciosa a la cual todos disfrutamos. Y ahí viene la culpabilidad también, que no es culpabilidad, porque cada persona, yo sí creo que siendo mujer o hombre, cada persona viene con un propósito a la vida y no todas somos buenas amas de casa. Yo soy una bestia total, entonces me cuesta un montón. Y aquí no hay empleadas, no ¿Y hay, cómo no, o haces en sea, Estados Unidos sin ser ama de casa? Cuéntame. es terrible, es terrible. Me bajo recetas por YouTube, pero aquí maridos y todos hacemos de todo. O sea, aquí las Todos parejas comparten. lavan, cocinan, limpian todo. Entonces hay ese compartir que no tienes en Latinoamérica. Ujú, ujú, Entonces, claro, también hay más, porque él no lavó bien, tú no lavaste bien. O sea, estás constantemente trabajando en equipo, ujú, que es ujú. a rato se complica más, porque aquí Bueno, no, porque no puedes tener es que empleadas. dentro de los equipos tiene que haber roles designados también, porque si no se vuelve confuso, todo es de todo y de nadie. Entonces sí Sí, creo que es más desafiante porque los roles no están tan claros y entonces hay que ver qué rol ocupa cada uno también. claro. Ujú. ¿Quién me movió esto? No sé, yo he topado tus cosas. Ah, ya. Creo que vino la vecina y se llevó, porque no tengo ya a quién culpar, no hay hijos, no hay nada, ni hay perro, entonces, no sé, creo que estás ya olvidándote. Pero qué bestia, qué lindo, Claudia, me encanta y te deseo todo lo mejor y suerte en esto y te va a salir, nada, manifiéstalo. Ahora que Sí, estamos hablando tanto de manifestar, o sea, piensa que ya está dado así es, y así yo es. creo que esa es la mejor manera. Atrayendo, ¿verdad? Todo eso, porque a la final con el trabajo que nosotras hacemos, finalmente estamos impactando positivamente en la vida de otras mujeres, Sí. ¿no? Y ese impacto y esa posibilidad de transformación a mí me entusiasma, me emociona, me alegra y verdaderamente tengo un montón de energía en ese sentido para poder seguir dando. Yo te agradezco a ti, Ana María, y te voy a tener de invitada en mi podcast, Amar no cuesta tanto, también para que en cambio me cuentes de tu vida, de tus emociones y de ese mundo magnífico y sagrado que tú tienes.